Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén. Bueno, como parte de la rotación de Telesalud, se da inicio a esta exposición sobre el título del proyecto en Telesalud, Telemonitoreo de pacientes con conducta suicida en centros de salud mental comunitario del Perú. Yo soy médico residente segundo año, Virgilio Caipanel Altamirano, que actualmente me encuentro rotando en el Hospital Víctor Larco Herrera. Bueno, vamos a ser concisos en este tópico. Tenemos que saber que la conducta suicida es un tópico que actualmente es un problema de salud global a nivel mundial. Si bien es cierto, hay ciertas diferencias epidemiológicas entre países desarrollados, países en desarrollo, etcétera, mantiene tasas elevadas a la fecha aún. Vemos que el suicidio y la conducta suicida son eventos que han sucedido y suceden a lo largo del tiempo. Esto ha sucedido todo el tiempo a lo largo de la humanidad y es indistinto porque es en todas las regiones y culturas del mundo, sin importar diferencias culturales, etcétera. Miren este dato, anualmente se suicidan aproximadamente cerca de 1 millón de personas a una tasa de un suicidio de cada 40 segundos. Cada 40 segundos muere una persona. Esto es algo realmente preocupante, ¿no? Bueno, múltiples revisiones actuales han indicado que la atención primaria en salud puede ser clave, ya que muchos de estos pacientes realmente buscan atención. Generalmente se encuentra que han buscado atención en un centro de salud primaria en los 6 meses anteriores a la conducta suicida o incluso en el año anterior. Pero lamentablemente por muchas cosas que vamos a ir estudiando en esta exposición, no se les logra captar y por lo tanto muchos de ellos acaban en un desenlace fatal como lo es la muerte. Ahora, dentro de lo que he mencionado, solo un 25 a 30% han tenido contacto con un psiquiatra, ¿no? Eso también es otro problema de salud. Hay múltiples causas para el suicidio. No hay que confundir que el suicidio solamente es un tema de paciente psiquiátrico. Puede suceder en cualquier población. Como podemos ver, hay problemas psicológicos, baja autoestima, falta de empleo, trastornos psiquiátricos como la depresión mayor o psicóticos como la esquizofrenia, que van a aumentar el riesgo de la conducta suicida. Fallecimiento de un familiar, de un ser querido, situaciones de estrés, de estrés extremo, problemas amorosos, que es muy frecuente también, maltrato físico, psicológico, sexual, sobre todo en la infancia, abuso de sustancias, orientación sexual. Imagínense, las personas en nuestro país todavía no tienen derechos, digamos, en respecto a la orientación sexual y muchos acaban suicidándose. Solo que es un tema que todavía se mantiene a la fecha como un tabú, ¿no? Uno de los factores principales de protección también van a ser buena autoestima, adecuado soporte social. Es importante tener un adecuado soporte social, amigos, familia, buena habilidad social. También es importante entender ahí el tema de no estar solo. La religiosidad es un factor de protección, entre otros. Ahora, la población más afectada actualmente en general en nuestro país son los jóvenes, siendo los picos entre los jóvenes de 25, perdón, de 15 a 29 años, ¿no? Y también tenemos otro dato estadístico que el 75% de, digamos, muertes en Países Bajos y de medianos ingresos puede ser respecto a este tema, que es el suicidio, o sea que es bastante. Y esto sobre todo en países de nivel socioeconómico bajo. Ahora, en nuestro hospital, que es el Hospital Víctor Larco Herrera, un hospital de categoría 3 especializado, todas las noches a emergencia, todos los días llegan pacientes con conducta suicida. Así que es un gran problema de salud. También tenemos que entender que nuestro Ministerio de Salud, justamente evidenciando este gran problema, ya cuenta con una ficha de vigilancia Centinela. Y justamente ese es el motivo de que yo haya escogido este presente tema, ya que al contar ya con inclusive fichas ya están adecuadamente realizadas, estructuradas, sería de gran ayuda tratar de pasar estas fichas y todo el conocimiento a un tema como el que estamos de la salud a nivel digital. Quién sabe, pasándole a aplicativos, prestándole al telemonitoreo, a la teleconsulta, etcétera, que va a ser motivo de esta exposición. ¿Para qué? Para que finalmente con este tipo de intervenciones pues se pueda disminuir la carga de esta gran enfermedad, ¿no? Eso es muy importante. Miren, esta es una imagen de la prevención del suicidio, no es un imperativo global de la OPS. Esto es del año 2014 y continúa al año 2022. Es un problema de salud social, de salud mundial, por lo que inclusive es parte del proyecto, ¿no? De las metas a alcanzar.
tanto para la OPS como para la OMS. Aquí algo de epidemiología, este es un mapa mundi donde pueden visualizar dónde son los países donde ocurren mayor tasa de suicidios. Importante, yéndonos al nuestro. Estamos en una baja tasa de suicidio respecto al mundo. Eso no significa que no sea frecuente aquí, como pueden ver en el gráfico. Es importante también mencionar que hay diferencias en sexos. En el sexo es mucho mayor la tasa de suicidio en varones, pero en suicidio consumado, ya que el intento de suicidio, que es otro tema que vamos a hablar, es diferente, ¿no? En este caso, sí, las mujeres tienen una frecuencia mayor. Para la justificación de nuestro trabajo, les vuelvo a repetir, la conducta suicida como tal es que incluye varios tipos de conceptos que vamos a analizar, es un acto prevenible, o sea, con una intervención adecuada de parte de un sistema de salud y en este caso con la ayuda del telemonitoreo, podemos prevenir este tipo de conductas y sobre todo las muertes de cualquier persona. Cualquier persona está expuesto a este tema y recuerden, cualquier persona podría ser nuestro familiar, un amigo, alguien querido, etcétera. Ahora, al aplicar el telemonitoreo se puede accionar rápidamente, ya que imagínense ustedes una persona que está en el interior del país y está con este tipo de problemas, falta conocimientos, no hay psiquiatras, no hay psicólogos, no hay nadie capacitado en el tema, nadie se da cuenta. Imagínense si ponemos un telemonitoreo especializado en este tópico, la gran ventaja que podría suponer esto para poder accionar rápidamente y así evitar probablemente la muerte del paciente. Además, esto nos haría una reducción de costos a todo nivel, desde un costo económico. Un paciente para poder atenderse en este caso tendría que viajar, buscar un psiquiatra. Eso implica mucho dinero, mucho movimiento. Por parte del Estado, la defunción de una persona, imagínense. Y así a reducción a costo social también, ¿no? A costo también del dolor de las familias que pueden sufrir pues esta pérdida de algún familiar, ¿no? También dentro de la justificación el acceso equitativo a una buena atención en conducta suicida, ¿no? A la fecha todavía no hay una buena atención como tal porque les repito, hay muchas brechas que sobresaltar que vamos a ver más adelante y sobre todo aquí en este tópico todavía no hay un telemonitoreo específico para el tema y mucho menos la infraestructura necesaria para esa, ¿no? Ahora, esto nos haría que nosotros podamos tener, como ya había dicho, una intervención muy oportuna. En el contexto del proyecto, tenemos que saber que el 25% de tasa de pacientes con conducta suicida tienen depresión. Y eso es muy importante. La depresión es un gran problema de salud también. Ahora, miren, el 2003 al 2014 hubo más de 3.000 suicidios registrados en nuestro país. Estamos hablando en Perú. Y los no registrados, ¿por qué pongo los no registrados? Porque en nuestro CIE-10, que es lo que nos más manejamos nosotros, los psiquiatras a manera legal, pues no hay un diagnóstico como tal de suicidio. Existen otras especificadores para otro tipo de cosas, pero no hay uno específico para suicidio pues muchos de estas muertes se registran, estadísticamente hablando, de otra forma. Así que probablemente esto incluso está subdiagnosticado a nivel estadístico. Ya les había dicho que la mayoría son hombres en estas edades. En nuestro país, miren, casi el 50% por envenenamiento. Y algo muy importante y que también es motivo de poder hacer este proyecto, el 71% de estas conductas se dieron en la sierra. ¿No? O sea, en poblaciones donde no tienen mucho acceso a esto, ya que hay una mala, pésima distribución de lo que son los psiquiatras, los psicólogos a nivel de nuestro país. Actualmente con la ley de salud mental se están creando más centros de salud mental comunitario a nivel del país, pero al final muchos de los colegas se quedan trabajando aquí en Lima por muchos factores, tanto económicos, mayor acceso a comodidades, acceso a más educación, etcétera. Y son pocos los que realmente van a provincia. Y en provincia el personal que va, bueno, fuera de los psiquiatras o psicólogos, no tienen capacitaciones constantes como tal en el tema. Además, recordemos que este tema es un gran tabú todavía en muchas poblaciones y hay personas que ni siquiera irían al psiquiatra por este tipo de cosas, sin saber lo que podría pasar a futuro, ¿no? Así que es un gran problema. Como les había dicho, es un conocimiento inadecuado, estigma social también, es un problema de salud pública. Es algo importante que a raíz del COVID-19 aumentaron las tasas de ansiedad y de depresión, ¿no? En nuestro país, así como también del distanciamiento físico, justamente debido a la pandemia. Y esto ha conllevado a que muchas personas realmente tengan este tipo de conductas. Además, la crisis económica actualmente que se está viviendo, o en el pasado, igual o en el futuro, pueden ser un gatillo, digamos, de esta conducta, ¿no? A todo nivel.
Por eso es importante. Por eso un abordaje por telemonitoreo específicamente en este tema sería de gran interés. Por eso es que se plantea la realización de este proyecto, ¿no? Les repito, imagínense un aplicativo, fuera del territorio, pensando un poco más allá, imagínense un aplicativo el cual nos podría lanzar, digamos, una alerta de que esta persona puede tener un tipo de conducta suicida, y al rápido podríamos actuar, ¿no? En cualquier sitio, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas. Ojalá que en el futuro pueda ser así. Hay definiciones y términos claves. No vamos a entrar tanto en detalle porque no es motivo, pero hay que entender que el suicidio es básicamente la intención de uno mismo de acabar con su vida. Hay una conducta suicida que puede acabar con tu vida o no. Es una conducta simplemente. Un intento suicidio, eso también es diferente, pero también es con la intención de morir. Ideación suicida solamente son pensamientos. Pensamientos. No he hecho nada, pero estoy pensando en matarme. Ahora, este puede ser activo, puede ser estructurado, puede ser pasivo, ¿no? Si es activo, uy, hay que preocuparnos. Por ejemplo, en este tipo de pacientes que están con todo, yo soy un varón mayor, vivo solo, tengo un arma, me voy a matar, ese paciente debería recibir una atención inmediata. Este tipo de pacientes son precisamente los que a nivel de las provincias, como les comento, no tienen una atención muy adecuada que digamos muchas veces y acaban en la muerte, ¿no? Y así otros términos. Ahora, términos ya dentro de nuestra salud digital. Ya sabemos, ¿no? Esto lo hemos estudiado a lo largo del curso y además también en la última clase, digámoslo así, justamente para la realización de este proyecto, como son la telemedicina, uso de tecnologías de la información, comunicación para proporcionar atención médica a distancia, el telemonitoreo, proceso de supervisar a los pacientes en tiempo real, ¿no? Justamente lo que estamos queriendo hacer a través de dispositivos electrónicos, permitiendo la recopilación de datos sobre su estado de salud, ¿no? Una intervención remota, estrategias terapéuticas aplicadas a distancia que puedan incluir terapia en línea, apoyo grupal, etcétera. Interoperabilidad, capacidad de diferentes sistemas y plataformas de intercambiar y utilizar esta información. Nos hemos logrado capturar todo este tipo de informaciones. Con la interoperabilidad podemos actuar de manera más rápida. Pasando ya a la fase uno, que es la evaluación situacional, tenemos que formar primero nuestro equipo de trabajo. Y en el presente trabajo, pues precisamente serían los siguientes, los más importantes. El médico psiquiatra a la cabeza, ¿no? Que va a tener el rol de ofrecer la atención médica y farmacológica a este tipo de pacientes, ¿no? En este caso, con trastornos mentales o con conducta suicida, como estamos hablando. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Evaluar la necesidad de tratamiento farmacológico, prescribir, monitorizar, evaluar y dar seguimiento, ¿no? También el psicólogo. Ya habíamos visto en clases también que no debemos ser todistas, ¿no? Debemos de entender que no podemos hacerlo todo. Y en este tipo de cosas es muy importante ver que es un equipo multidisciplinario. Entonces, aparte del psiquiatra, necesitamos un psicólogo que realmente realiza las entrevistas, vaya un poco más a la parte emocional, digámoslo así, y pueda proporcionar diverso tipo de terapias de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿no? Porque cada tipo de paciente tiene una personalidad distinta, una historia distinta, etcétera, y se necesita una intervención diferente. Trabajador social, es muy importante el trabajador social en este tópico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con conducta suicida van a tener muchos problemas sociales, desde abandono social, falta económica, la familia no le quiere, no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ni siquiera muchas veces tienen su DNI, no se sabe nada de él. Para eso es muy importante el trabajador social, ¿no? Que localice a los familiares más cercanos, que localice a las autoridades pertinentes, organice todo, digamos, para poder darle una atención adecuada, ¿no? Eso es muy importante. La licenciada en enfermería, siempre como parte de todo equipo de salud, tanto para la aplicación del tratamiento y la visualización de los signos vitales, etcétera, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, para la telesalud, como estamos viendo, nosotros no podemos hacer más que, digamos, por decirlo así, medicar y todo lo que estamos comentando. Pero si no tenemos los dispositivos adecuados, en este caso la red, las computadoras, la infraestructura, básicamente, para poder hacer esto, no vamos a poder llegar a nada. Por eso es que se necesita también un ingeniero de software, ¿no? Un ingeniero de sistemas, el cual va a hacer pues el programa básicamente en base a todas las necesidades que se tenga respecto a este tema y además puede facilitar la comunicación entre miembros del equipo, además de evaluar la efectividad de los servicios y realizar ajustes como vamos a ver más adelante, ¿no? Y no olvidar, muy importante, el tema legal, ya que en psiquiatría el tema legal es de una importancia mayor. Recordar que muchos pacientes
psiquiátricos pues están, vamos a decirlo así, fuera de sí y muchas veces el que va a tomar la decisión de una acción va a ser el fiscal o va a ser un abogado, etcétera, etcétera. Eso es muy importante también ver y estar obviamente actuar dentro del marco jurídico en nuestro país, ¿no? La identificación del público objetivo. Nuestro público objetivo básicamente va a ser pacientes con diagnóstico psiquiátrico, que va a ser mayor riesgo. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero un paciente con diagnóstico psiquiátrico tiene mayor riesgo de realizar una conducta suicida. ¿No? Y todo tipo de pacientes con antecedentes. Por ejemplo, pacientes que han tenido ya conductas suicidas previas tienen varias, tres, cuatro, cinco veces más probabilidad de tener una conducta suicida y realmente acabar con su vida. Eso es muy importante saberlo. Ahora, profesionales de la salud que monitorean el seguimiento de pacientes a distancia, ¿no? Ese es también un público objetivo, ya que tenemos que capacitarlos, tenemos que estar en una constante comunicación con ellos. ¿Para qué? Para que se pueda justamente implementar todos estos programas. Los familiares y cuidadores de la persona con conducta suicida. Estos familiares, si la persona está en su casa, por ejemplo, van a tener que estar 100% al tanto, atentos de que los pacientes no hagan alguna cosa inadecuada. Y para esto son parte activa de la solución. Autoridades de salud pública, como les repito, ¿no? Las autoridades tienen que estar al tanto de esta situación. E investigadores y formuladores de políticas públicas en salud mental, ¿no? ¿Para qué? Para poder accionar. Dentro del análisis del entorno, bueno, sabemos que, como les dije, en América Latina cada vez se está dando más solución digital a esto y en nuestro país también se está dando cada vez más empeño, ¿no? Por ahora todavía es más general, pero este proyecto se trata de hacer específicamente respecto a conducta suicida. Ahora, una de las cosas del entorno es la distribución inadecuada de profesionales de la salud mental. Como ya repetí, está aumentando la cantidad de psiquiatras, de psicólogos, etcétera, pero lamentablemente hay una mala distribución. La gran mayoría está en las ciudades y muy pocos aún están en las provincias. Aún hay acceso limitado a la conexión de Internet. Todo esto funciona, pues lamentablemente, con Internet, con computadoras, etcétera. Y como bien sabemos, probablemente en muchas poblaciones ni siquiera existen computadoras. Es más, podría atreverme a decir que incluso hay poblaciones donde no hay incluso luz todavía, o hay luz por determinadas horas, etcétera, o está muy alejado simplemente de donde llega el internet. Son cosas que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No solo eso, la velocidad de conexión. Una entrevista psiquiátrica necesita una buena velocidad de conexión para poder conversar de manera adecuada. Y si no se tiene eso, ahora. Otros, el déficit de gestión adecuada para la implementación de telemonitoreo, ya sean, como les comenté, computadoras, servidores, y demás equipos, ¿no? Y además existe un gran estigma social rodeado con la conducta suicida. Ahora, dentro de Latinoamérica, algunos ejemplos, ¿no? En Brasil ya se ha puesto, está el Cipla Life, que da atención psicológica a línea a un costo muy accesible desde cualquier lugar. Es un ejemplo que se podría tomar para poder hacer en el futuro nosotros una plataforma respecto a este tema, ¿no? O por ejemplo, en Guatemala también se ha hecho justo durante la época del COVID, ¿no? Una intervención bastante directa, una intervención psiquiátrica. Y en nuestro país, a raíz del COVID, también se han implementado esta tecnología, como saben, ha aumentado radicalmente. ¿Y por qué no usar eso para estos fines, no? Dentro de la evaluación del entorno facilitador, no tenemos que tener recursos, condiciones y políticas que van a permitir el éxito del proyecto. Y este es el problema aquí. Pero en la evaluación ahora veamos la capacitación y el soporte, ¿no? Una capacitación continua para el personal, como ya comenté, profesionales de salud y las familias comprometidas con este tópico, un soporte técnico y acompañamiento en el uso de la plataforma, ¿no? Al hacer esta plataforma, necesitamos para primero la realización de la plataforma todas las habilidades del psiquiatra, del psicólogo, etcétera. Y aparte, ya en el momento de la aplicación, pues que nos enseñen a usar, enseñen a usar adecuadamente este tipo de cosas, ¿no? Condiciones institucionales regulatorias, todo el marco legal que ya comenté, ¿no? Que todo esto va a ir regulado debajo del marco legal, ¿no? Si no, no se puede hacer nada porque estaríamos fuera de la ley. Los recursos tecnológicos, como ya mencioné, acceso a Internet, dispositivos, toda la infraestructura digital, ¿no? Y el personal con conocimiento en el desarrollo del software.
tanto para el desarrollo también como para la seguridad. Y la aceptación social y cultural, ¿no? Hay que hacer más campañas de difusión para mejorar la percepción de salud mental. En este caso específicamente de conducta suicida, ¿no? Que les repito, muchas veces es un tabú. Dentro de los retos y las oportunidades, ¿no? Hay que hacer una adaptación tecnológica y hay que ver la resistencia al cambio. Muchas de las poblaciones no van a querer usar este tipo de aplicativos o el telemonitoreo, ni siquiera lo tienen en mente. Sobre todo poblaciones de personas adultas mayores, por ejemplo, difícilmente, ¿no? Y si viven solos, peor. Ahora, la interoperabilidad, ya lo vimos anteriormente, también dentro de los retos está la privacidad y seguridad para que los datos, sobre todo los datos de los pacientes que accedan a este telemonitoreo, no sean vulnerables, ¿no? Una formación y soporte, ya lo vimos, una adherencia al tratamiento, hacer que si logramos hacer este telemonitoreo, pues realmente el paciente cumplirá el tratamiento que le estamos diciendo, ya sea farmacológico o psicológico, tendríamos que tener todo eso en mente, ¿no? Y los costos, les repito, los costos, ¿no? Los costos no son nada baratos, hay que aplicar todo este tipo de cosas, ¿no? Dentro de las oportunidades podemos mejorar la acción en los pacientes de conducta suicida, como ya hemos dicho. El monitoreo continuo permite un seguimiento más cercano de la salud del paciente, acceso a datos en tiempo real. Los psiquiatras podríamos tomar decisiones basadas en los datos actualizados ya al momento, que es lo adecuado, una personalización en el tratamiento y la información recopilada puede ayudar a adaptar, ¿no? Más tratamientos y por lo tanto reducir los costos. Podemos mejorar la calidad de vida, no solo de los pacientes, sino también de los familiares. Ahora podemos hacer una expansión de servicios. Los programas de telemetría pueden llegar a pacientes en áreas remotas, donde la atención psiquiátrica es limitada. Dentro de la fase 2, pasando a la fase 2, vamos a ver la planificación de la implementación. En esta parte no voy a extenderme ya demasiado, porque son partes pues, que básicamente más atañen, digamos, al diseño ya del software, pero que sí son importantes, ¿no? Entonces, dentro de la arquitectura del sistema, como pueden ver ahí, ¿no? El del lenguaje, la base de datos, la seguridad, etcétera, que ya es más manejo de, en realidad, lo que sería los ingenieros de sistemas, ¿no? Una interfaz del usuario, eso sí, eso es muy importante, ya que la interfaz tiene que estar adaptada para todo tipo de población, porque, como les repito, esto se da a todo nivel. Ahora, para los pacientes podríamos agarrar y hacer un registro de síntomas diarios, ejemplo, ¿no? ¿No? Recordatorios de la medicación, terapia, un chat que les pueda dar una orientación, ejercicios de autorregulación y teleconsulta con profesionales, ¿no? Dentro del telemonitorio. En cuanto a nosotros, los profesionales en salud, telemonitorio de remota, alerta sobre los cambios críticos en los pacientes para tomar acciones, hacer un historial clínico digital, etcétera, ¿no? Los familiares y cuidadores, lo mismo, darles las alertas de riesgo, recomendaciones de su autocuidado y apoyo. Y finalmente los administradores del sistema, ¿no? Que puedan hacer un análisis correcto de toda la data que esté entrando para hacer las mejoras. Dentro de la monitoreo y evaluación del paciente psiquiátrico, y en este caso con conducta suicida, podríamos usar lo que es el PHQ-9 para depresión y el GAD-7 que es para ansiedad. La depresión y la ansiedad están muy correlacionadas realmente a lo que es la conducta suicida, ¿no? Algoritmos para detección temprana. Hay muchos algoritmos actualmente que se usan para poder ver a qué paciente tiene más probabilidad de que hacer una conducta suicida o no. Y si aplicamos estos algoritmos a un aplicativo o a, como les repito, un teleminutero mediante una encuesta que ya está hecha, sería de gran ayuda, ¿no? Y no olvidar la seguridad y protección de los datos, ¿no? Cumpliendo las normativas de privacidad, la anonimización de los datos para un análisis poblacional, etcétera, ¿no? Incluso una autenticación de los usuarios. Y así el resto de datos donde la infraestructura tecnológica, la integración de los servicios de salud. La seguridad y protección de datos, que ya los hemos dicho, eso es muy importante. Solo el personal autorizado puede acceder a los datos, ¿no? Según su rol y funciones específicas. Gestión de credenciales del personal de salud también, de acuerdo a el nivel. Y los procedimientos operativos estándar, ¿no? ¿Esto para qué? Para garantizar la correcta implementación de las medidas de seguridad y en la gestión de datos de pacientes y credenciales del personal, ¿no? Eso es muy importante. Los protocolos clínicos, les repito, hay un montón de protocolos clínicos que ya están hechos para esta conducta suicida y poderlo ahora definirlo ya en un mundo de salud digital. Paquetes de formación personal.
Y así, la participación de las pacientes y consideraciones éticas. Hay que hacer una participación inclusiva y equitativa, les repito, esto es para todos. Acceso a personas con discapacidad, por ejemplo, tendremos que hacer que sea una interfaz muy accesible, un lenguaje sencillo y claro para que todos lo puedan entender, o inclusive asistencia para poblaciones especiales, ¿no? Adopción tecnológica y resistencia al cambio. Ya les comenté eso, que eso puede ser un problema, pero que también se tiene que considerar para su posible mejoría. Ya finalizando el desarrollo del presupuesto, podemos ver aquí que el presupuesto sí, es un presupuesto bastante alto, perdón, respecto a lo que se ha estado viendo. Como pueden ver, hasta más o menos, desde 50.000 hasta 150.000 dólares, haciendo solamente un tema de toda la infraestructura, la integración de los sistemas de salud, el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya habíamos mencionado a lo largo de la exposición y también lo vimos en el curso, se necesita un presupuesto, ¿no? Pero ¿este costo será algo comparado a lo de una vida? Podríamos preguntarnos eso. En la fase 3 ya el monitoreo y la evaluación, con los indicadores que se han visto anteriormente, podemos ver, ¿no? El porcentaje de accesibilidad digital está disminuido en zonas rurales, el número de interacciones en diferente idioma, por ejemplo, el quechua, ¿no? En la sierra, quechua. Puedo tener psiquiatras, psicólogos, etcétera. Si no saben hablar quechua, ¿cómo voy a intervenir? ¿Será adecuado? Es algo muy importante a que evaluar. Tal vez en la interfaz podemos hacer incluso con un traductor automático, como ya actualmente se puede hacer, ¿no? Los indicadores de proceso, todos los mencionados ahí, ¿no? Que nos van a decir básicamente cómo está yendo y medir la eficacia de todo nuestro programa, ¿no? Y en base a eso tomar acciones, ¿no? Los indicadores del resultado, por ejemplo, si ha remitido los síntomas de estos pacientes, por ejemplo, con conducta suicida, si la adherencia al tratamiento es mayor, si hay menor frecuencia de recaídas, reducción en la utilización de los servicios de emergencia, ¿no? Podría ser, y la satisfacción del paciente. Y con esto plantear una mejora continua, ¿no? Todo el tiempo mejorando. Finalmente, como conclusión, miren, el 10 de septiembre en nuestro país se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Miren, en nuestro país 700 personas aproximadamente fallecieron en el 2022. Eso es increíble, ¿no? Y aunque no crean, ahorita alguien cada 40 segundos, como dije, está muriendo. Y en nuestro país, principalmente es en zonas rurales, les vuelvo a repetir, 70% en la sierra. Si logramos implementar este programa de telemonitoreo o incluso pensando más ya aplicativos o a futuro cosas más avanzadas, entre comillas, podríamos realmente disminuir esto, ¿no? Finalmente mencionarles que se está tratando de trabajar en este tema. Mi persona ya ha podido tener un contacto con esto mediante telecapacitación desde el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no? Pero en este caso un manejo de conducta suicida en emergencia. Es importante dar esto, ¿por qué? Porque si esto se logra hacer de manera más difundida, se sacan los mitos, se sacan las creencias, los tabúes, etcétera, y se logran implementar este tipo de programas, vamos a tener mucho éxito. La bibliografía actualizada y les agradezco su atención, estén en donde estén. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.